Mi vida transcurría en una calma predecible, marcada por los recuerdos de mi difunto Miguel y la distante relación con mi exitoso hijo, Daniel, de quien anhelaba más que sus apresuradas llamadas llenas de favores. Pero una mañana de primavera, mientras el sol tejía encajes dorados en mi jardín, un golpe tímido en la verja rompió esa quietud, anunciando un cambio sísmico en mi existencia. Al abrir, una joven de mirada agotada, Sofía, sostenía la mano de un pequeño niño, Leo, cuyos ojos me taladraron con una familiaridad desconcertante. —¿Es usted la señora Elena, madre de Daniel Rodríguez? —preguntó ella con voz temblorosa. Asentí, mi corazón latiendo con una extraña premonición. Entonces, Sofía reunió todo el coraje del mundo y soltó la frase que hizo que mi mundo se detuviera en seco, que el aire se volviera irrespirable: mi nombre es Sofía Galarza. Y él empujó suavemente al niño hacia adelante. Él es Leo. Es su nieto, señora Elena. Es el hijo de Daniel. ¿Mi nieto? ¿El hijo de Daniel, el mismo que apenas encontraba un momento para una llamada? Sentí como el suelo se resquebrajaba bajo mis pies, como aquel jardín soleado se convertía de repente en el epicentro de una tormenta que llevaba años gestándose. En secreto. Aquellas palabras, cargadas de una verdad demoledora, eran solo el inicio de una historia que amenazaba con arrastrar todo lo que conocía. La calma de mi río había terminado, un torbellino de secretos, dolor y decisiones imposibles acababa de desatarse frente a mi puerta. Silencio. Hijo de Daniel. Mi nieto. Las palabras resonaron en mi cabeza como un trueno en un cielo despejado. El aire se volvió denso, pesado. Miré a aquel niño, a Leo, y una parte de mí quiso negar, rechazar, gritar que era imposible. Pero sus ojos. ¡Ay, Dios mío, sus ojos! Eran los ojos de Daniel cuando era un niño curioso que exploraba el mundo. Eran los ojos de mi Miguel cuando me miraba con ese amor sereno que tanto extraño. Mi corazón, ese viejo traidor, se encogió primero de dolor, un dolor agudo por la mentira, por el secreto. Y luego, casi al mismo tiempo, una ternura insospechada, un hilo invisible y poderoso comenzó a tejerse entre mi alma y la de ese pequeño ser que me miraba con la pureza de los inocentes. Todavía aturdida, abrí completamente la verja. Mi mano temblaba ligeramente. Por favor, pasen, logré decir con voz apenas audible. Pasen adentro. Hablemos. Los guié a través del pequeño jardín hasta la sala de estar. Era una habitación acogedora, llena de luz, con muebles antiguos pero bien cuidados, fotografías familiares en las paredes: Daniel de niño, Daniel en su graduación, Miguel y yo sonriendo en unas vacaciones lejanas. Sofía se sentó en el borde del sofá, sosteniendo a Leo en su regazo, quien miraba todo con una curiosidad silenciosa. Me senté frente a ellos, todavía tratando de asimilar la noticia. Así que... ¿Daniel, él sabe de Leo?, pregunté. Sofía negó con la cabeza, la tristeza empañaba su voz. Se lo dije cuando estaba embarazada de pocas semanas. Tuvimos una relación corta, hace casi 6 años. Yo era más joven, quizás más ingenua. Cuando le conté sobre el bebé, él simplemente desapareció. Cambió su número de teléfono, se mudó de la ciudad poco después, o eso supe. Nunca más volví a tener noticias suyas. Desapareció. La palabra cayó como una piedra en el pozo de mi conciencia. Mi hijo, el hombre que yo había criado enseñándole sobre la responsabilidad y el respeto, había huido. Había abandonado a esta joven mujer y a su propio hijo. La vergüenza me quemaba por dentro, una vergüenza ajena que se sentía tan propia. ¿Y por qué ahora, Sofía?, inquirí. ¿Por qué buscarme después de tanto tiempo? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo con dignidad. Nunca quise nada de él, señora Elena. Se lo juro. Trabajé muy duro para sacar a Leo adelante yo sola. Tenía 2 empleos, apenas dormía, pero mi hijo tenía lo necesario. Era mi motor, mi todo. Pero hace 2 meses, la empresa donde hacía limpieza por las noches cerró inesperadamente. Y mi otro trabajo, como ayudante en una pequeña galería de arte, apenas alcanza para la comida. El dueño del apartamento donde vivimos me ha dado un ultimátum para pagar la renta atrasada o nos echa a la calle.
Su voz se quebró por un instante. He buscado por todas partes, pero no encuentro nada estable. No vengo a pedirle dinero para mí, créame. Vengo porque Leo, él merece algo mejor. Merece tener un padre, o al menos que su padre sepa que existe y que no está solo en este mundo. Empecé a buscar a Daniel en Internet solo para encontrar una dirección, algo, y encontré un artículo sobre sus proyectos de arquitectura donde mencionaban a su familia, a usted. Fue mi última esperanza. Leo, al ver llorar a su madre, le acarició la mejilla con su manita. No llores, mami, dijo con vocecita dulce. Yo te cuido. Sentí que el corazón se me partía en dos. La nobleza de ese pequeño gesto, la fortaleza de esa joven madre. Me levanté, fui a la cocina y regresé con un vaso de agua para Sofía y un pequeño plato con unas galletas caseras que había horneado el día anterior. Toma, cariño, bebe un poco de agua, le dije a Sofía. Y tú, pequeño campeón, le ofrecí las galletas a Leo, quien las aceptó con una sonrisa tímida. Prueba estas galletas. Son la receta especial de la abuela. La abuela. La palabra salió de mis labios sin pensarlo, natural, como si siempre hubiera estado ahí, esperando ser pronunciada. Y al decirlo, sentí como si una puerta cerrada durante mucho tiempo en mi corazón se abriera de golpe, dejando entrar una luz nueva y desconcertante. Miré a Leo, que mordisqueaba su galleta con deleite, y supe, con una certeza que me estremeció hasta los huesos, que mi vida acababa de tomar un rumbo inesperado, un rumbo que me enfrentaría a mi propio hijo y a las verdades más dolorosas de nuestra familia. La calma de mi río se había terminado. La tormenta apenas comenzaba. Después de que Sofía y el pequeño Leo se marcharon, un silencio espeso y cargado de preguntas se instaló en mi casa. La fragancia de mis galletas recién horneadas se mezclaba ahora con el amargo sabor de una verdad inesperada. Caminé por las habitaciones como una sonámbula, la imagen de los ojos de Leo grabada en mi retina, el eco de la voz temblorosa de Sofía resonando en mis oídos. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía mi Daniel, el niño al que le había enseñado a ser amable con los animales y a compartir sus juguetes, haberse convertido en un hombre capaz de tal abandono, de tal frialdad? La idea me desgarraba el alma. Sabía que tenía que hablar con él, confrontarlo. Pero un miedo helado se apoderó de mí. Miedo a sus palabras, a su negación, miedo a confirmar la terrible sospecha que se había instalado en mi corazón. Me senté en mi viejo sillón, el mismo donde solía mecer a Daniel cuando era un bebé. Tomé el teléfono con manos temblorosas. Marqué el número de Daniel. Esperé, cada tono de llamada era una eternidad. Cuando Daniel contestó, traté de que mi voz sonara calmada, aunque por dentro era un mar embravecido. Daniel, hijo, necesito hablar contigo. Es muy importante. Al otro lado de la línea, se oía el bullicio de una oficina o una calle concurrida. Su voz era impaciente. Mamá, ahora estoy en medio de una reunión importantísima. ¿No puede esperar? Te dije que esta semana iba a ser una locura. Cerré los ojos, buscando fuerzas. No, Daniel, me temo que no puede esperar. Ha venido a verme una joven llamada Sofía Galarza. Con un niño. Un niño llamado Leo. Se produjo un silencio tenso al otro lado de la línea. Un silencio que sentí como un mal presagio. Su tono cambió bruscamente, volviéndose frío, casi sibilante. ¿Sofía qué? No sé de qué me estás hablando, mamá. Seguramente es una equivocación. O alguna de esas timadoras que buscan aprovecharse de la gente mayor. Daniel, por favor, supliqué. El niño se parece mucho a ti. Demasiado. Ella dice que es tu hijo. Que tiene casi 5 años. Daniel soltó una risa áspera, incrédula y cargada de desprecio. ¿Pero qué disparate es ese? Mi hijo. Mamá, ¿de verdad te vas a creer semejante estupidez? ¿No ves que es una trampa? Esa mujer solo quiere sacarte dinero, ¿o a mí? Es lo que hacen. Inventan historias para ver qué pescan. Con la voz entrecortada por el dolor, argumenté, ella no me pidió dinero, Daniel. Estaba desesperada. Perdió su trabajo.
Necesita ayuda para el niño. Dice que tú desapareciste cuando te contó que estaba embarazada. Entonces explotó. Su voz era ahora un grito contenido, furioso. Ya basta, mamá. No quiero oír ni una palabra más de esa mentirosa. Ni se te ocurra volver a verla. Ni mucho menos creerle. ¿Entiendes? ¿Te prohíbo que tengas ningún contacto con ella? Ninguno. Si te vuelve a molestar, llámame y yo me encargaré de que mis abogados le pongan un alto. Pero tú no te metas. Pero, Daniel, si vieras al niño, intenté de nuevo. Me interrumpió con crueldad, no me interesa ver a ningún niño. No tengo ningún hijo más que el que quizás algún día decida tener con Laura, y punto. Mamá, escúchame bien, estoy a punto de cerrar el negocio más importante de mi carrera. Laura y yo estamos planeando nuestra fiesta de compromiso. ¿Tienes idea de lo que un escándalo de este tipo podría significar para mí ahora mismo? Podría arruinarlo todo. Mi reputación, mi futuro. Así que hazme el favor de olvidar este asunto. Si esa mujer vuelve a aparecer, dile que se vaya al diablo, o dale algo de dinero para que se calle y desaparezca de una vez por todas. Pero que ni se le ocurra volver a acercarse a ti ni a mí. ¿Quedó claro? No pude responder. Las lágrimas corrían por mis mejillas. La crueldad de sus palabras, la frialdad de su voz, me habían dejado sin aliento. Mamá, ¿me oíste?, insistió. Necesito que me asegures que te mantendrás al margen. Por tu propio bien y por el mío. Con un hilo de voz, ahogada por el llanto, asentí, entendí, Daniel. Entendí perfectamente. Bien. Así me gusta, concluyó. Tengo que colgar. Hablamos luego. Y, por favor, mamá, no hagas ninguna tontería. Colgó. Así, sin más. Como si hubiera estado hablando del clima o de un asunto sin importancia. No hagas ninguna tontería, me había dicho. ¿Acaso no se daba cuenta de que la única tontería, la única monstruosidad, era la suya? Sus palabras eran dagas heladas que se clavaban en mi pecho. Mi reputación, mi futuro. ¿Y qué hay de la vida de ese niño? ¿Qué hay del futuro de esa joven que solo cometió el error de enamorarse de un espejismo? Aquella noche apenas dormí. Las imágenes se agolpaban en mi mente, Leo sonriendo, Daniel gritando, Sofía con su mirada triste. Recordé a Daniel de niño, cuando se cayó del árbol y se rompió un brazo. Lloraba desconsolado, no tanto por el dolor físico, sino por el susto. Y yo lo abracé, le susurré que todo estaría bien, que mamá siempre estaría ahí. ¿Dónde estaba ese niño ahora? ¿En qué recodo oscuro de su ambición se había perdido? A la mañana siguiente, me levanté con una nueva determinación en la mirada. La tristeza seguía ahí, pero ahora estaba teñida de una resolución fría, casi metálica. Fui al mercado, compré frutas frescas, verduras, pollo. Regresé a casa y cociné. Preparé una sopa nutritiva, un guiso casero, horneé un bizcocho sencillo. Luego, con una excusa cualquiera, fui al modesto barrio donde Sofía me dijo que vivía. El dolor de la noche anterior se había transformado en una especie de claridad gélida. Si mi hijo no estaba dispuesto a actuar con humanidad, yo lo haría. No podía abandonar a esa criatura, a mi nieto. Ni a su madre. Miguel, mi difunto esposo, siempre decía que la peor pobreza es la del alma. Y el alma de mi hijo, en ese momento, me parecía un erial. Encontré el pequeño y humilde apartamento de Sofía. La joven me recibió con sorpresa y una mezcla de esperanza y temor. Señora Elena. ¿Qué hace usted aquí?, preguntó. Habló con Daniel. Le ofrecí las bolsas con comida y el bizcocho. Hola, Sofía. Sí, hablé con él. Hice una pausa, eligiendo mis palabras con cuidado. Daniel. Daniel necesita tiempo para procesar esto, Sofía. Es un hombre muy ocupado, y esta noticia ha sido un shock. Pero no te preocupes por ahora. Traje algunas cosas para ti y para Leo. Un niño necesita comer bien. Mientras Sofía guardaba las cosas con lágrimas de gratitud en los ojos, Leo salió de la única habitación,
frotándose los ojitos. Al verme, una sonrisa iluminó su rostro. «Abuela Lena», exclamó. «¿Viniste? ¿Trajiste más galletas?» Me incliné y le acaricié el cabello. Sentí un nudo en la garganta. «Hola, mi sol». «Claro que sí, traje algo rico para ti. Y vine a verte». «¿Cómo estás hoy, abuela Lena?» Cada vez que lo decía, sentía como si un pequeño sol naciera dentro de mí. Pasé un rato con ellos. Jugué con Leo a construir torres con unas viejas cajas de cartón. Observé cómo devoraba el bizcocho, cómo sus ojitos brillaban con picardía. Era un niño inteligente, despierto, lleno de vida. Y cada vez que me miraba, veía en él un pedazo de mi propia historia, un lazo de sangre que Daniel, en su ceguera, se negaba a reconocer. Sofía me contó más de sus dificultades, de sus intentos fallidos por encontrar trabajo, de su miedo a no poder darle a Leo lo más básico. Pero en ningún momento la oí quejarse amargamente de Daniel, solo una profunda tristeza por el padre ausente que su hijo tenía. Unos días después, Daniel me llamó. Su tono era más calmado, pero seguía siendo distante y controlador. «Mamá, solo llamaba para recordarte lo de mi fiesta de cumpleaños. Es en 2 semanas, el sábado. Será en mi apartamento. Vendrán Laura, sus padres, mi jefe, algunos clientes importantes, así que ya sabes, quiero que todo esté impecable. Confío en ti para que prepares tu famosa paella y esa tarta de Santiago que tanto le gusta a Laura. Pero, por favor, nada de experimentos raros, ¿eh? Y vístete elegante, pero discreta. No quiero que desentones». Con una calma que sorprendió al propio Daniel, respondí, «Entendido, hijo. Estaré allí. Y no te preocupes, todo estará como debe ser. O quizás un poco diferente». «¿Diferente?», inquirió él. «¿A qué te refieres con diferente?» «Mamá, no es momento para tus sorpresas. Solo digo que cada celebración es única, Daniel. Y esta, estoy segura, será inolvidable para ti». Colgué el teléfono con una sonrisa enigmática que Daniel no pudo ver. «Inolvidable», había dicho. Y lo sería. Porque en esas 2 semanas, mientras planeaba los menús y los detalles de su fiesta perfecta, también estaba tejiendo los hilos de mi propio plan. Un plan arriesgado, sí. Un plan que podría hacerlo estallar todo. Pero sentía, en lo más profundo de mi ser, que era la única manera. Daniel no iba a entender con palabras. Necesitaba ver. Necesitaba sentir. Necesitaba que su mundo perfecto, construido sobre cimientos de egoísmo y negación, se resquebrajara para que la luz de la verdad pudiera, por fin, entrar. La lección de su vida estaba a punto de comenzar y yo, su madre, sería la encargada de impartirla. Aunque me costara su amor. Aunque me costara todo. Las 2 semanas que precedieron al cumpleaños de Daniel se deslizaron con una lentitud premonitoria. Cada día era un paso más hacia la tormenta que yo misma estaba convocando. Por fuera, era la Elena de siempre, la madre solícita que respondía a las llamadas de su hijo, discutiendo menús, listas de la compra y el número exacto de copas de cristal que se necesitarían. Daniel, consumido por la organización de su evento perfecto, no notaba la procesión de pensamientos que bullían bajo mi aparente serenidad. Estaba demasiado ocupado en pulir su imagen, en asegurarse de que cada detalle de la velada gritara éxito y sofisticación. Recuerdo estar en mi cocina, hablando por teléfono con Daniel. En la mesa, discretamente colocado, había un pequeño coche de juguete de colores vivos que Leo olvidó en su última visita. Lo miré de reojo mientras hablaba con mi hijo. «Mamá, ¿ya tienes la lista definitiva de los ingredientes para la paella?», preguntó él con tono exigente. «Necesito que sea espectacular, mi jefe es español y muy tiquismiquis con la auténtica paella valenciana. Y la tarta de Santiago, asegúrate de que el almendrado quede crujiente, como a Laura le gusta. No podemos permitirnos ningún error, ¿entiendes?». Con calma, le aseguré, «Sí, Daniel, todo está bajo control. La paella será digna de un rey y la tarta, un sueño de almendras». A propósito de niños y gustos, el otro día mi vecina Carmen me contaba de su nieto. «¡Qué alegría tan grande le da!
dice que tener un nieto es como volver a vivir la maternidad, pero con más sabiduría y menos prisas. Una bendición, dice ella. Desinteresado, Daniel replicó, sí, qué bien por Carmen. Mamá, no te desvíes del tema, por favor. Céntrate en la fiesta. ¿Has pensado qué te vas a poner? Algo elegante, te lo ruego. Sonreí levemente para mis adentros. No te preocupes, hijo. Estaré a la altura. Por cierto, el otro día, ordenando unos cajones viejos, encontré algunos de tus juguetes de cuando eras pequeño. Aquel trenecito de madera que tanto te gustaba. Qué recuerdos, ¿verdad? Los niños crecen tan rápido y a veces uno se olvida de lo que realmente importa. Con un suspiro de impaciencia, Daniel cortó, mamá, de verdad, no tengo tiempo para nostalgias ahora. Luego me cuentas tus hallazgos arqueológicos. Concéntrate en lo importante, ¿quieres? Te llamo más tarde. Y colgó. Miré el cochecito de juguete sobre la mesa y lo tomé en mis manos con ternura. Pequeñas semillas, lanzadas al viento de su indiferencia. Sabía que la mayoría no germinarían en su árido terreno, pero alguna, quizás, podría encontrar una grieta por donde colarse. Mientras tanto, mis visitas secretas a Sofía y Leo continuaban. Les llevaba comida, ropa que se le había quedado pequeña a Daniel de niño y que yo guardaba con celo. Y sobre todo, les llevaba mi compañía. Leo ya me llamaba abuela Lena con total naturalidad, y cada vez que lo hacía, mi determinación se afianzaba. Le contaba cuentos, le enseñaba canciones de mi infancia, y en sus risas encontraba la fuerza para seguir adelante con mi arriesgado plan. Sofía, por su parte, me miraba con una mezcla de gratitud y angustia. Durante una de mis visitas, mientras Leo dibujaba en el suelo, Sofía me confesó, señora Elena, estoy tan agradecida por todo lo que hace, pero tengo miedo. Miedo por usted, por lo que Daniel pueda decir o hacer. Y miedo por Leo. No quiero que sufra más. Tomé sus manos y le dije, lo sé, querida. Y créeme, si hubiera otra manera, la tomaría. Pero Daniel está ciego. Alguien tiene que quitarle la venda de los ojos. Y ese alguien, me temo, debo ser yo. Confía en mí, Sofía. Lo hago por Leo. Y también, aunque te cueste creerlo, lo hago por Daniel. Para que un día pueda mirarse al espejo sin sentir vergüenza de sí mismo. Solo te pido una cosa, que el día de la fiesta, estés lista. Te llamaré. Unos días antes de la fiesta, fui al apartamento de Daniel con la excusa de revisar la disposición de las mesas y el espacio en la cocina. Laura estaba allí, supervisando la limpieza y la llegada de unas flores carísimas. Con una sonrisa algo forzada pero educada, Laura me recibió, Elena, qué bueno que llegas. Daniel está un poco tenso con todos los preparativos. Quiere que todo salga absolutamente perfecto. Ya sabes cómo es. Sonreí amablemente. Lo sé, Laura. Es muy perfeccionista. Pero es bueno que te tenga a ti para ayudarle a mantener la calma. Hice una pausa, como si recordara algo. Precisamente, hablando de cosas que alegran la vida, mira qué foto me enseñaron el otro día. Saqué mi teléfono y le mostré a Laura una foto que le había tomado a Leo mientras dormía, una imagen llena de paz e inocencia. Le había puesto un filtro suave, resaltando sus rasgos finos. Es un niño encantador, ¿verdad?, comenté. Se llama Leo. Tiene una mirada tan profunda para su edad, y una sonrisa que derrite el hielo. Me recuerda tanto a alguien que conozco muy bien. La miré con picardía. Tiene ese mismo hoyuelo en la barbilla. Laura miró la foto con más atención de la que esperaba. Por un instante, su fachada de sofisticación pareció vacilar, y una expresión más suave, casi nostálgica, cruzó su rostro. Sí, es un niño precioso. Muy dulce. ¿Es familia? Guardé el teléfono. Podría decirse que sí. Una conexión muy especial. A veces la vida da regalos inesperados, ¿no crees? Ramas nuevas en árboles que uno creía ya viejos. Bueno, vamos a ver esa cocina, que tengo que planificar mis movimientos como un general en batalla.
Laura no dijo nada más, pero vi una chispa de curiosidad en sus ojos, una semilla que esperaba no tardara en brotar. Quizás, solo quizás, en ella había algo más que la ambición y el gusto por el lujo que Daniel tanto admiraba. Llegó el día de la fiesta de cumpleaños de Daniel. Su apartamento, un ático moderno con vistas impresionantes de la ciudad, estaba decorado con un minimalismo elegante y costoso. Los invitados empezaron a llegar, hombres de negocios con trajes impecables, mujeres con vestidos de diseñador y joyas discretas pero caras. Risas fingidas, conversaciones superficiales sobre inversiones y viajes exóticos. Daniel estaba en su elemento, recibiendo a todos con una sonrisa encantadora y perfectamente ensayada, con Laura a su lado, como la pareja ideal. Yo, vestida con un elegante traje de chaqueta oscuro, me movía discretamente por la cocina y el salón, asegurándome de que la comida y la bebida fluyeran, observándolo todo con una calma tensa. El ambiente era exactamente como Daniel lo había soñado, un escaparate de su éxito. Cada detalle, desde la música ambiental hasta las copas de champán, estaba meticulosamente calculado para impresionar. Mi hijo brillaba, o al menos, eso creía él. Yo lo veía moverse entre sus invitados, repartiendo sonrisas y apretones de mano, y solo podía pensar en el vacío que se escondía detrás de tanta fachada. Mis manos estaban ocupadas sirviendo canapés, pero mi mente estaba en otra parte, repasando una y otra vez las palabras que pronto tendría que pronunciar. Le había pedido a Sofía que llegara a una hora concreta, ni antes ni después. El corazón me latía con fuerza, pero mi rostro debía reflejar la más absoluta serenidad. La noche avanzaba. Daniel, después de recibir varios elogios por la organización y un regalo particularmente ostentoso de su jefe, tomó una copa de champán y pidió la atención de los presentes para un brindis. Sonriendo ampliamente, con un aire de triunfo, dijo: «Queridos amigos, estimados colegas, familia. Laura, mi amor. Mamá. Es un verdadero honor tenerlos a todos aquí esta noche, celebrando conmigo un año más de vida y, ¿por qué no decirlo?, un año más de éxitos y sueños cumplidos». Miró a Laura con adoración fingida. «Especialmente quiero brindar por mi futura esposa, Laura, mi compañera, mi inspiración». Luego me miró brevemente. «Y por mi madre, que, bueno, que siempre está ahí, con sus cosas, pero ahí está. Por el futuro, por los nuevos proyectos y por nosotros. Salud». Todos corearon «salud». Con sus cosas, pero ahí está. Incluso en su momento de gloria, no podía evitar ese pequeño aguijón de menosprecio. Pero ya no importaba. El momento había llegado. Mientras los invitados levantaban sus copas y el murmullo de felicitaciones llenaba el aire, un discreto timbre sonó en la puerta principal. Nadie pareció notarlo, excepto yo. Era la señal. Daniel estaba ocupado recibiendo las palmadas en la espalda de su jefe. Laura conversaba animadamente con la esposa de este. Me acerqué a la puerta con paso firme y la abrí. Allí estaba Sofía, pálida pero resuelta, vestida con la mayor dignidad que su modesto guardarropa le permitía. De su mano, Leo, con su mejor ropita, miraba con ojos asombrados el interior del lujoso apartamento. Llevaba en su manita un sobre de papel doblado, decorado con torpes dibujos de colores. En voz baja pero clara, tomando la mano de Sofía, le dije: «Bienvenida, Sofía». «Bienvenido, Leo. Pasen, por favor. Hay alguien aquí que tiene muchas ganas de conocerlos. O al menos, debería tenerlas». Los guié hacia el centro del salón, justo cuando Daniel se volvía, todavía con la sonrisa de triunfo en el rostro. La sonrisa se congeló al ver a Sofía y a Leo. Su rostro pasó del asombro a la incredulidad y luego a una palidez mortal. La copa de champán tembló en su mano. Un silencio incómodo comenzó a extenderse por la sala a medida que los invitados más cercanos notaban la escena. Laura se volvió, y su expresión también cambió radicalmente al ver a la joven y al niño, recordando quizás la foto que le había mostrado. Sofía, con voz clara, aunque se notaba el esfuerzo por controlar el temblor, se dirigió a Daniel. «Hola, Daniel. Perdona que vengamos sin ser invitados. Leo. Leo quería mucho felicitarte por tu cumpleaños. Te ha hecho un dibujo».
Leo, sintiendo la tensión pero sin entenderla del todo, dio un pasito adelante y extendió el sobre hacia Daniel, que parecía petrificado. Sus ojitos buscaron los de Daniel con una mezcla de timidez y esperanza. Con su vocecita infantil, pero que resonó en el repentino silencio, preguntó: ¿Tú eres mi papá? Mami dice que te llamas Daniel, como yo, pero yo soy Leo. ¡Feliz cumpleaños! Las palabras mi papá flotaron en el aire, cargadas de una inocencia demoledora. Daniel se quedó sin aliento, su rostro era una máscara de horror y furia contenida. Algunos invitados ahogaron una exclamación. El jefe de Daniel levantó una ceja, observando la escena con sumo interés. Laura miró a Daniel, luego a Leo, y una expresión indescifrable, una mezcla de shock, decepción y quizás algo más, se dibujó en su rostro. Daniel siseó, apenas capaz de articular palabra, mirándome con ojos encendidos de rabia. ¿Qué demonios significa esto? Mamá, tú hiciste esto. Di un paso adelante, colocándome protectoramente al lado de Sofía y Leo. Mi voz fue serena, pero firme como el acero, y resonó en toda la sala, acallando cualquier murmullo. Sí, Daniel. Yo lo hice. Porque alguien tenía que hacerlo. Porque hay verdades que no pueden esconderse bajo la alfombra del egoísmo y la conveniencia. Me volví hacia los invitados, que me miraban expectantes. Queridos amigos, estimados invitados de mi hijo. Permítanme presentarles a alguien muy especial. Ella es Sofía Galarza, una joven valiente y una madre admirable. Y este pequeño caballero, puse una mano sobre el hombro de Leo con ternura, es Leonardo. Leo, para los amigos. Él es mi nieto. Y es el hijo de Daniel, el hombre que hoy celebra su cumpleaños y sus sueños cumplidos. La bomba había estallado. Mi declaración cayó como un rayo en medio de la fiesta perfecta de Daniel. La conmoción era total. Daniel me miró como si quisiera fulminarme con la mirada, pero le sostuve la mirada, inquebrantable. La lección, la parte más dolorosa, apenas acababa de comenzar. El silencio que siguió a mis palabras fue más estruendoso que cualquier grito. Los rostros de los invitados eran un poema de asombro, incredulidad y, en algunos, un mal disimulado regocijo por el escándalo ajeno. Daniel estaba lívido, sus nudillos blancos por la fuerza con que apretaba la copa, que amenazaba con estallar en su mano. Laura lo miraba fijamente y en sus ojos ya no había sorpresa, sino una frialdad calculadora y un profundo desdén. Los invitados, uno a uno, comenzaron a buscar excusas para marcharse. Las despedidas eran torpes, apresuradas. Miradas de soslayo hacia Sofía y Leo, murmullos ahogados. El jefe de Daniel le dirigió una mirada severa y se retiró sin decir palabra, un gesto que para Daniel fue peor que cualquier reprimenda verbal. Bueno, Daniel, Elena, creo que ya es un poco tarde, carraspeó un invitado. Debemos irnos. Una velada, inolvidable, sin duda. Otra invitada añadió: sí, nosotros también. Gracias por todo. Estuvo todo muy intenso. Se marcharon como ratas que abandonan un barco que se hunde, dejando tras de sí el hedor de la curiosidad satisfecha y el juicio implícito. En pocos minutos, el lujoso apartamento quedó semivacío, poblado únicamente por la tensión palpable y los restos de una fiesta que había terminado en desastre. Laura seguía inmóvil, observando a Daniel con una expresión gélida. Finalmente, Daniel reaccionó. Su voz era un susurro cargado de veneno, dirigido a mí, pero sin atreverse a mirarme directamente. ¿Estás satisfecha? ¿Lograste tu objetivo? Destruirlo todo, mi carrera, mi compromiso, mi vida entera, en una sola noche. Laura soltó una risa corta y amarga, que resonó en el silencio. ¿Tu vida, Daniel? ¿O la fachada que con tanto esmero construiste? Se acercó a él, su voz era baja pero cortante. Siempre supe que eras un hombre ambicioso y egocéntrico, Daniel. Pensé que podía manejarlo, que tu éxito compensaría tus defectos. Pero esto es diferente. Esto no es ambición, es vileza. Esconder a un hijo, negar tu propia sangre. Eso no tiene justificación. Daniel se volvió hacia ella, desesperado.
Laura, por favor, escúchame. Yo puedo explicarlo. Ella está mintiendo, es una. Laura lo interrumpió, levantando una mano. Ahórrate las mentiras, Daniel. Ya no te creo. Vi la foto que tu madre me enseñó hace días. Vi el parecido. Y acabo de ver la mirada de ese niño. No hay mentira en sus ojos. La única mentira aquí eres tú. Se quitó un ostentoso anillo de compromiso y lo dejó caer con desprecio sobre una mesa de cristal. Quédate con tu vida perfecta. Yo me voy. Y, francamente, me siento aliviada. Laura se dirigió a la habitación y poco después salió con un pequeño bolso de mano. No miró a nadie. Caminó hacia la puerta, la abrió, antes de salir, se volvió un instante hacia mí. Usted, señora Elena, es una mujer muy valiente, me dijo. Le deseo suerte. La va a necesitar con él. Y se fue, cerrando la puerta tras de sí con un golpe seco que selló el fin de una etapa en la vida de Daniel. Él se quedó mirando la puerta cerrada, como si no pudiera creer lo que acababa de suceder. Luego, toda su furia contenida se desató, y se volvió hacia Sofía, Leo y yo, que permanecíamos juntos, como una pequeña isla de resistencia. «Fuera», gritó, fuera de sí. «Fuera de mi casa ahora mismo». «Tú», señaló a Sofía con odio. «Bruja oportunista». «¿Y tú, madre? Si es que puedo llamarte así después de esto. Me has traicionado. Me has humillado delante de todos. Te odio. Las odio a las dos». Leo, asustado por los gritos, se aferró a la pierna de Sofía y comenzó a llorar desconsoladamente. Sofía lo abrazó con fuerza, tratando de protegerlo, mirando a Daniel con una mezcla de miedo y reproche. «No le grites al niño», exclamó ella. «Él no tiene la culpa de nada». Me interpuse entre Daniel y ellas. Mi voz, aunque más baja que la de Daniel, vibró con una autoridad que él nunca antes había conocido en mí. «Basta ya, Daniel. Basta de gritos y de culpar a los demás por tus propias bajezas. Mírate. ¿En qué te has convertido? ¿En un hombre que le grita a su propio hijo, a un niño inocente que solo quería darte un dibujo de cumpleaños?» Con sarcasmo y rabia, Daniel replicó, «¿Mi hijo? Ese niño no es nada mío hasta que una prueba de ADN lo demuestre. Y tú no eres nadie para darme lecciones de moral después de la puñalada trapera que me has clavado». Mi mirada fue firme, implacable. «¿Una puñalada trapera, dices? ¿Y cómo llamas tú a lo que le hiciste a Sofía? ¿Cómo llamas al hecho de abandonar a tu hijo durante 5 años, negándole tu apellido, tu presencia, tu amor? ¿Cómo llamas a pedirme a mí, a tu propia madre, que me deshiciera de ellos como si fueran basura, que comprara su silencio? Eso no es una puñalada, Daniel. Eso es cobardía. Eso es crueldad. Eso es la antítesis de todo lo que alguna vez intenté enseñarte». Las palabras brotaban de mí como un torrente contenido durante demasiado tiempo. Ya no era solo por Leo, ni por Sofía. Era por él, por mi Daniel, por el recuerdo del niño que fue y la esperanza de que el hombre que podía ser aún existiera, sepultado bajo capas de arrogancia y miedo. Te pasaste la vida construyendo un castillo de apariencias, Daniel. Un castillo de éxito, de contactos, de dinero. ¿Y para qué? ¿Para estar solo en la cima, rodeado de gente que solo te admira por lo que tienes, no por lo que eres? Hoy ese castillo se ha venido abajo. Y quizás sea lo mejor que te podía pasar. Porque solo cuando uno toca fondo, cuando se queda sin nada más que la verdad desnuda de su alma, puede empezar a reconstruirse de verdad. Daniel se dejó caer en un sofá, derrotado, las lágrimas de rabia e impotencia surcando su rostro. «Me has arruinado. Lo he perdido todo. Mi trabajo, Laura, el respeto de todos. ¿Qué querías conseguir con esto, mamá? ¿Destruirme por completo?» Me acerqué a él, mi voz se suavizó un poco, pero sin perder firmeza. «No, Daniel. Quería salvarte. Salvarte de ti mismo. Quería que te enfrentaras a las consecuencias de tus actos, que entendieras que la vida no es solo acumular éxitos y evadir responsabilidades.
La vida es también mirar a los ojos a quien has herido y pedir perdón. La vida es cuidar de los tuyos, proteger a los inocentes. Señalé a Leo, que seguía sollozando en brazos de Sofía. Ese niño, Daniel, te guste o no, es tu legado. Es una parte de ti. Y tienes dos opciones, seguir huyendo y negándolo, y convertirte en un hombre vacío y amargado, o asumir tu papel, abrazar tu paternidad con todas sus dificultades y alegrías, y quizás, solo quizás, encontrar un tipo de felicidad más auténtica de la que nunca has conocido. Tomé a Leo de los brazos de Sofía con delicadeza. El niño, agotado, apoyó su cabecita en mi hombro y sus sollozos comenzaron a calmarse. Le dije a Sofía, querida, creo que por hoy ha sido suficiente. Será mejor que nos vayamos. Daniel necesita estar solo. Necesita pensar. Y luego, a Daniel, con una última mirada cargada de significado, la puerta de mi casa siempre estará abierta para ti, hijo. Pero la próxima vez que la cruces, espero que sea como un hombre diferente. Un hombre dispuesto a reparar el daño que ha hecho. Salí del apartamento con Leo en brazos, seguida por una Sofía exhausta pero digna. Daniel se quedó solo en medio del desorden de su fiesta arruinada, rodeado por el silencio opresivo de su lujoso apartamento, que ahora parecía una jaula de oro. Se cubrió el rostro con las manos y un sollozo gutural, profundo, escapó de su pecho. Era el sonido de un hombre que se había roto por completo. Dejarlo allí, en medio de los escombros de su vida artificial, fue una de las cosas más difíciles que he hecho nunca. Pero sabía que era necesario. Como una herida que debe ser limpiada a fondo para que pueda sanar, Daniel necesitaba enfrentarse a su propia oscuridad sin distracciones, sin excusas. Yo había plantado la semilla de la verdad de la forma más dolorosa posible. Ahora, solo quedaba esperar y rezar para que esa semilla encontrara tierra fértil en su corazón endurecido. Los días siguientes fueron un infierno para Daniel. Se encerró en su apartamento, desconectó el teléfono, se negó a ver a nadie. Bebió más de la cuenta. Durmió mal, atormentado por pesadillas. La imagen de Leo ofreciéndole el dibujo, mis palabras, la mirada de desprecio de Laura. Todo se repetía en su mente como un disco rayado. Supe después que, en un momento de desesperación, tomó el dibujo de Leo, que había quedado tirado en el suelo. Lo miró con detenimiento. Era un dibujo torpe, infantil, un sol sonriente, una casa y dos figuras tomadas de la mano, una grande y una pequeña. Debajo, escrito con letras temblorosas, para papá. Me contó que lo arrugó con rabia, dispuesto a tirarlo, pero algo lo detuvo. Lo desarrugó con cuidado y lo volvió a mirar, y esta vez, una lágrima solitaria rodó por su mejilla y cayó sobre el papel. El orgullo es un mal consejero, y la soledad, a veces, el único espejo que nos muestra nuestro verdadero rostro. Daniel, en su aislamiento, comenzó a verse tal cual era. Y la imagen que le devolvía el espejo no le gustaba en absoluto. Recordaba mi voz, mis palabras sobre el legado, sobre la responsabilidad. Recordaba los ojos de Leo, tan parecidos a los suyos. Una semana después, sonó el timbre en mi casa. Era Daniel. Estaba demacrado, con ojeras, sin afeitar, vestido con ropa arrugada. Ya no había rastro del arquitecto exitoso y arrogante. Parecía un náufrago. Con voz ronca, apenas audible, sin atreverse a mirarme a los ojos, preguntó, «Mamá, ¿puedo pasar?» Lo miré con una mezcla de dolor y una incipiente esperanza. Me hice a un lado. «Pasa, hijo. Estás en tu casa». Entró. Se sentó en el mismo sillón donde yo lo mecí de bebé. Hubo un largo silencio. Esperé. Finalmente, levantó la vista. Sus ojos estaban rojos e hinchados. «Tenías razón, mamá. En todo. He sido un imbécil. Un cobarde. Un monstruo. No hay excusa para lo que hice. Para cómo te traté. Para cómo traté a Sofía. Y al niño». Me senté frente a él. Mi voz fue suave. «Reconocerlo es el primer paso, Daniel. El más difícil. Lo he perdido todo», continuó, y su voz se quebró. «Y me lo merezco.
Pero lo que más me duele es haberte decepcionado así, mamá. Después de todo lo que has hecho por mí. Sollozó abiertamente. ¿Cómo puedo arreglar esto? ¿Se puede arreglar algo de este desastre que yo mismo provoqué? Era la primera vez en años que lo veía tan vulnerable, tan desnudo en su dolor. Y supe que, quizás, solo quizás, había una esperanza. El camino sería largo y difícil, lleno de obstáculos. Pero por primera vez, mi hijo parecía dispuesto a empezar a caminarlo. La redención no es un regalo, es una conquista. Y Daniel, por fin, parecía estar listo para luchar por ella. Los meses que siguieron fueron una lenta y dolorosa reconstrucción. Daniel comenzó a venir a casa más a menudo. Al principio, nuestras conversaciones eran tensas, llenas de silencios incómodos. Pero poco a poco, empezó a abrirse, a hablar de su vacío, de su arrepentimiento. Con mi ayuda reacia al principio, pero firme, dio el paso más difícil, contactó a Sofía. No para ofrecerle dinero, sino para pedirle perdón. Un perdón torpe, entrecortado, pero que sonaba sincero. Sofía, con la generosidad que solo poseen las almas nobles, lo escuchó. No hubo reproches, solo una tristeza serena y la petición de que, si de verdad quería enmendar las cosas, lo demostrara con hechos, no solo con palabras. Y sobre todo, que pensara en Leo. Daniel comenzó a visitar a Leo. Al principio, los encuentros eran en mi casa, bajo mi discreta supervisión. Leo era un niño, no guardaba rencor. Solo sentía una curiosidad inmensa por ese hombre alto que se parecía tanto a las fotos viejas de papá Daniel, que yo le había mostrado. Daniel, por su parte, era un manojo de nervios. No sabía cómo hablarle, cómo jugar con él. Pero lo intentaba. Le llevaba pequeños regalos, le leía cuentos con voz insegura, intentaba construir torres con sus bloques que siempre terminaban derrumbándose, provocando la risa cristalina de Leo y a veces una sonrisa tímida en el rostro de Daniel. Poco a poco, vi cómo el hielo en el corazón de mi hijo comenzaba a derretirse. Veía cómo miraba a Leo, con una mezcla de asombro y una ternura que creí extinguida en él. Descubrió que Leo había heredado su obstinación, pero también su inteligencia y una creatividad sorprendente para dibujar. Un día, lo encontré en el jardín enseñándole a Leo a dar patadas a un viejo balón de fútbol. Daniel tropezaba, reía, y por un instante volví a ver al niño despreocupado que corría por ese mismo jardín hacía 30 años. Consiguió un nuevo trabajo, más modesto que el anterior, pero que le daba una satisfacción diferente. Empezó a pasar menos tiempo persiguiendo el éxito material y más tiempo con Leo, con Sofía, con quien estaba construyendo una relación de respeto y colaboración como padres, y conmigo. Nuestras cenas de domingo volvieron a ser lo que eran antes, un espacio para compartir, para reír, para ser simplemente familia. Una tarde, estábamos los 4 en mi jardín. Yo había preparado mis famosas empanadas, y el aroma llenaba el aire. Leo correteaba persiguiendo mariposas, Sofía leía un libro bajo el viejo roble, y Daniel me ayudaba a poner la mesa. Se detuvo un momento y me miró, sus ojos ahora claros, sin la sombra de la arrogancia de antaño. Gracias, mamá, me dijo en voz baja, pero cargada de emoción. Gracias por no renunciar a mí. Gracias por mostrarme el camino, aunque fuera de la forma más dura. Sin ti, sin tu fuerza, sin tu amor incondicional, seguiría perdido. Le tomé la mano y la apreté. Un verdadero árbol familiar, Daniel, no se define por su perfección, sino por la fortaleza de sus raíces, esas que lo sostienen incluso cuando las ramas son azotadas por la tormenta. Y el amor, hijo mío, el verdadero amor, es el que sabe perdonar, el que da segundas oportunidades, el que encuentra su camino incluso a través de las lecciones más amargas. Leo llegó corriendo hacia nosotros, con una flor silvestre en la mano. Se la ofreció a Daniel. Para ti, papá. Daniel lo alzó en brazos, y vi en sus ojos una luz que nunca antes había presenciado, la luz de un hombre que, tras perderlo todo, había encontrado lo único que de verdad importaba. Miré a mi hijo, a mi nieto, a Sofía que nos sonreía desde la distancia. Y supe que mi río, después de la tormenta más violenta, había encontrado de nuevo la calma. Una calma diferente, más profunda, enriquecida por las nuevas corrientes.
En nuestro jardín, junto a los viejos rosales de Miguel, había florecido una nueva esperanza, una pequeña pero valiente flor llamada Leo, regada con lágrimas de arrepentimiento y el sol de un amor redescubierto. Y yo, Elena, madre y ahora abuela, sentí que, finalmente, mi corazón estaba en paz.